Bienvenidos al webinar de firmas en línea y contratación digital de Literax. Mi nombre es Nelly Maldonado y a través de este material nuestro objetivo es brindarles una referencia de la regulación, la tecnología y la operación de las firmas en línea en México. También, a modo de panorama comparado, hablaremos del marco internacional de firma y contratación digital. Literax es una plataforma de firmas en línea y flujos documentales digitales. Para conocer más de nuestras soluciones, ingresa a literax.com. Esperamos que les sea de utilidad esta información. Comenzamos. Abordaremos en 4 capítulos nuestro temario, iniciando por la distinción en los tipos de firmas en línea, diferenciando la firma electrónica de la digital en México y en el extranjero. Posteriormente, hablaremos del marco jurídico de la contratación digital y los principios y buenas prácticas internacionales alrededor de la celebración de acuerdos remotos. En el tercer capítulo, hablaremos de PKI, Public Key Infrastructure, como base de la administración de firmas digitales. Finalmente, conoceremos la figura de los PSC, prestadores de servicios de certificación, y sus figuras homólogas en el extranjero. Comenzaremos el capítulo de firma electrónica versus firma digital, describiendo algunos términos frecuentes en la normatividad de estas figuras para partir de definiciones compartidas. El primero de estos términos es el concepto de mensaje de datos, que utiliza la legislación mexicana para referirse a la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Ejemplos de mensajes de datos son aquellos archivos que intercambiamos diariamente, producto de un procesador de textos, hoja de cálculo, facturas o correos electrónicos, imágenes, fotografías, archivos de audio o video, todos ellos son mensajes de datos. Y desde luego, aquellos archivos que contengan un contrato o convenio electrónico también son mensajes de datos. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba a los mensajes de datos y destaca que la fuerza probatoria se evaluará a partir de la fiabilidad del método en que dicho mensaje de datos haya sido generado, comunicado, recibido o archivado, la atribución a las personas obligadas y que sea accesible para su ulterior consulta. Por su parte, en materia mercantil, el Código de Comercio en México añade como elementos el valor probatorio, la integridad de la información desde que se generó hasta que se presenta a un tercero, que el mensaje de datos tenga equivalencia jurídica y funcional con otros sistemas o tecnologías y que cumpla con los requisitos de la NOM 151, la cual es la norma oficial por mandato del artículo 49 del mismo Código de Comercio, que todos los comerciantes que celebren actos mercantiles a través de medios electrónicos deben conservar de acuerdo con las reglas y parámetros técnicos que indica esta norma oficial de observancia obligatoria. Los mensajes de datos que cubran los requisitos anteriores tienen la solidez de acreditar su valor probatorio frente a cualquier autoridad o tercero. Adicional, es importante mencionar que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una tesis aislada emitida por este alto tribunal en 2017, los documentos electrónicos que poseen firma electrónica avanzada, sello digital de tiempo o constancia de conservación del mensaje de datos serán valorados como prueba plena en cuanto a la autenticidad e integridad del documento. Esto es asimilable a equiparar la calidad probatoria que tiene un documento público. Finalmente, para concluir la introducción a firmar en línea a partir de definiciones comunes, hablemos de los principios rectores del comercio electrónico, es decir, los elementos fundamentales para que un acto entre comerciantes a través de medios digitales tenga validez debe cumplirse con lo siguiente. Neutralidad tecnológica. Esto quiere decir que la ley no debe indicar o tener preferencia por una tecnología en específico para un servicio tecnológico al público en general. Esto se señala así para evitar monopolios tecnológicos, malas prácticas entre las empresas o el gobierno y abrir el sector técnico a una competencia limpia. Autonomía de la voluntad quiere decir que la ley permite que las partes de un contrato o un acuerdo estipulen libremente las obligaciones y derechos que estas partes quieran, siempre y cuando no vayan en contra de una disposición de ley. Por lo anterior, un contrato o un convenio pueden estar escritos y ser celebrados en el formato que las partes deseen, como puede ser en papel o a través de medios electrónicos, y con las cláusulas que las partes acuerden, siempre que éstas sean lícitas. La compatibilidad internacional se refiere a que las leyes de firma electrónica en cada país que reconoce la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también conocida como CENUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés,
deben instrumentarse en concordancia con la Ley Modelo de Firmas Electrónicas, para que todos los países tengan leyes uniformes y estas figuras sean aplicables y congruentes en un ámbito internacional. Equivalencia funcional se refiere a que un contrato electrónico sea equivalente a un contrato firmado en papel en cuanto a los objetivos que ambos deben alcanzar, es decir, proporcionar un documento legible para todos, asegurar la inalterabilidad del documento a lo largo del tiempo, que sea consultable de manera posterior, permitir la autenticidad de los datos suscribiéndolos con una firma y proporcionar una forma aceptable para la representación de un escrito ante las autoridades públicas y los tribunales. Otros principios inherentes al comercio electrónico son el no repudio, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad. Y finalmente, un sistema de información, de acuerdo con el Código de Comercio, es todo un sistema de mensajes de datos para generar, enviar, recibir, archivar y procesar mensajes de datos. En México, el marco jurídico aplicable para las firmas en líneas está en constante expansión. Destacan los siguientes cuerpos normativos, como la Ley de Firma Electrónica Avanzada, su reglamento y disposiciones generales, el Código de Comercio, su reglamento en materia de prestadores de servicios de certificación y sus reglas generales, la norma oficial 151, el Código Fiscal, su reglamento, la propia miscelánea fiscal, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Trabajo. Otros ejemplos de leyes que contienen disposiciones especiales o sectoriales relacionadas con el uso de firmas en línea son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Circular Única de Bancos, entre otras normas que regulan el uso de firmas en línea en algún sector especial o caso específico. Tipos de firmas. Existen dos grandes categorías de firmas en el mundo. Firmas húmedas son las que plasmamos en papel con pluma y tinta. Firmas en línea, aquellas que brindamos gracias a la evolución de la tecnología. Las firmas en línea, a su vez, pueden clasificarse en firmas electrónicas y una subespecie de ellas son las firmas digitales. Comparemos la firma electrónica contra la firma digital. Por definición, la firma electrónica es la que se otorga mediante datos que se capturan en medios electrónicos y que permiten identificar a un firmante y que éste exprese su consentimiento en relación con un mensaje de datos, gracias al aprovechamiento de las tecnologías de información. La firma electrónica es admisible como prueba en juicio. Un ejemplo de ella son los NIPs que utilizamos en cajeros automáticos, las contraseñas, los clics de acepto y las firmas de trazo o autógrafo electrónico. Ahora bien, las firmas digitales se distinguen por estar respaldadas por certificados digitales compuestos de archivos .cer, .key y el uso de una contraseña. Las firmas digitales pertenecen a un sistema ICP de infraestructura de clave pública o PKI por sus siglas en inglés, Public Key Infrastructure. En México, ejemplos de firmas digitales son la e-firma del SAT, la FEA, expedida por los PCC de la Secretaría de Economía, la FIREL, expedida por el Poder Judicial, y nuestro Código de Comercio también las describe como fiables. Las firmas digitales son producto de criptografía moderna y contienen datos confidenciales que deben permanecer en control exclusivo del titular del certificado. Estos datos confidenciales son el archivo .key y la contraseña de la firma, ya que estos dos elementos vinculan al titular de la firma con los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Las firmas en línea deben contar con una huella de auditoría verificable a través de los datos de su constancia de firmas. Busca que tu proveedor cuente con un sistema de verificación abierto que permita validar la autenticidad de las firmas en línea, ya que en caso de una controversia, un tribunal buscará verificar sus elementos probatorios. En esta lámina se listan ejemplos de los tipos de firmas en línea, firmas electrónicas y firmas digitales. Cabe resaltar que si bien la inserción de un dato biométrico puede representar una firma en sí, cuando se utilizan certificados de firma digital, en ellos se contienen huellas de datos biométricos que se recaban de manera presencial en el momento de la expedición del certificado en México. En el extranjero, algunos países permiten la expedición de certificados de firma digital de manera remota. Podemos concluir que firmas en línea es el paraguas para expresar el consentimiento a través de medios tecnológicos, siendo las firmas electrónicas el término general
y las firmas digitales una especie caracterizada por el sistema ICP o PKI. Revisemos ahora el fundamento legal de la firma digital en México. De acuerdo con el artículo 97 del Código de Comercio, la firma electrónica se considera avanzada o fiable, es decir, digital, cuando cumple por lo menos con 4 requisitos. Primero, que los datos de creación de la firma correspondan exclusivamente al firmante, es decir, que la firma se pueda vincular totalmente a la identidad de la persona titular de la firma. El segundo requisito para que una firma pueda considerarse como avanzada es que los datos de creación de la firma hayan estado en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Esto sucede en el caso de la firma electrónica avanzada del SAT cuando el archivo .ser, .key y la contraseña son entregados por el agente certificador del SAT al titular de la firma, destruyendo frente al propio titular cualquier residuo digital del proceso de emisión, por lo que se presume que en todo momento esta información está en posesión únicamente del titular de la firma y es su responsabilidad el cuidado y el control de los archivos .key y contraseña, pudiendo revocar la firma y expedir una nueva si el titular considera que está en riesgo su control exclusivo. El tercer requisito es que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica avanzada después del momento en que ha sido empleada para suscribir un documento, lo cual es factible gracias a los servicios de verificación de firmas. El cuarto requisito es que en cualquier documento electrónico firmado con una firma electrónica avanzada o digital se puede detectar si hubo una modificación posterior a la firma, es decir, si se alteró la integridad. Esto puede detectarse toda vez que un documento electrónico, al ser firmado con una firma digital, es estampado con un sello de tiempo, el cual contiene la hora, minuto y segundo en que se generó la firma y la versión firmada de ese documento. Respecto al uso de firmas en línea, hay 3 cosas que tienes que saber. Los documentos electrónicos con firmas en línea producen efectos jurídicos establecidos por ley, tanto en México como en el extranjero. La diferencia entre usar firma electrónica y firma digital estriba en su fuerza probatoria. En el mundo digital no existen originales y copias, pero sí existen mensajes de datos autenticables, atribuibles a su emisor, íntegros, confiables y confidenciales. 2. Literax no almacena los datos ni los archivos confidenciales de tus firmas en línea. Busca que la plataforma que utilices de firmas en línea no almacene tu trazo autógrafo electrónico, porque este debe brindarse por operación. Y si utilizas una firma digital, asegúrate de que los archivos .key y contraseñas siempre se administren exclusivamente en tu computadora de escritorio o dispositivo móvil. Recuerda también que a diferencia de medidas de seguridad en el papel que se quedaron en la costumbre, como el uso de papel seguridad, las rúbricas, los guiones de relleno que se estilan en los instrumentos públicos notariales, cuando se utilizan firmas en línea, el documento digital es inalterable, por lo que no es necesario incorporar marcas de agua, sellos de tinta escaneados o rubricar cada página de un documento. Las medidas de seguridad en el ámbito digital giran en torno a las huellas de auditoría que se robustecen mediante el uso de tokens, la integración de certificados de firma de persona moral y, desde luego, la infraestructura tecnológica del proveedor de tu plataforma de firma. Tercero, tratándose de personas morales, estas se obligan en medios remotos a través de sus representantes legales, igual que en el mundo del papel. Es recomendable que los representantes legales declaren bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades de representación vigentes, suficientes y necesarias para suscribir a nombre de la persona moral las obligaciones implícitas en los acuerdos contenidos en los mensajes de datos y/o documentos electrónicos. Cuando se utiliza firma digital, como la e-firma del SAT en México, el representante legal debe utilizar su certificado digital de persona física. Cabe mencionar que algunos trámites, como la consulta a las sociedades de información crediticia, pueden realizarse a través del certificado que la persona moral utiliza para presentar declaraciones fiscales, y que en la plataforma de Literax también puedes añadir este certificado como una medida de seguridad adicional en tus procesos de firma. Panorama internacional.
En los procesos de firmas en línea se ha acuñado un principio o buena práctica conocido como WYSI-WYS, What you see is what you sign, que se refiere a que en cualquier proceso donde una persona es invitada a firmar por medios tecnológicos, debe estar a la vista, en formato legible para el humano, el documento que se tiene la intención de firmar, de modo que se cuente con la certeza de que su firma se estará aplicando sobre un determinado texto o archivo y, en su caso, proceda a la firma solo si la persona está de acuerdo con sus términos. Las disposiciones regulatorias más trascendentes en el plano internacional en materia legal digital emanan de la CENUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional. En inglés es conocida como United Nations Commission on International Trade Law o UNCITRAL. La Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas de 2001 busca habilitar y facilitar el uso de las firmas electrónicas, estableciendo un criterio de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas escritas y las firmas electrónicas. La Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales fue publicada en 2005 y tiene por objeto facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, garantizando que los contratos concertados por medios digitales y las comunicaciones intercambiadas de manera remota tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel. La Ley Modelo de la citada CENUDMI sobre documentos transmisibles electrónicos, publicada en 2017, reconoce efectos jurídicos a los documentos electrónicos transferibles que sean equivalentes funcionales para documentos e instrumentos transferibles, tales como el pagaré electrónico, el conocimiento de embarque, la letra de cambio y los certificados de almacenes de depósito. En América Latina, las disposiciones aplicables a firmas en línea también distinguen entre firmas electrónicas y firmas digitales basadas en PKI, variando la referencia a dichos términos entre país y país. Además, en América Latina se cuenta con terceros autorizados para la operación de servicios relacionados a las firmas electrónicas y certificados de confianza digital, en analogía al marco de la Unión Europea. Dichas figuras son homólogas a la figura del prestador de servicios de certificación que autoriza en México la Secretaría de Economía y adquieren diversas denominaciones como autoridades certificadoras o entidades de certificación a lo largo de la región. Conozcamos también el marco jurídico de Estados Unidos y la Unión Europea en relación a la normatividad de firmas en línea que tienen en su derecho interno. En el caso de Estados Unidos, se cuenta con dos disposiciones clave, eSign y WETA. eSign brinda cobertura federal y es la normatividad aplicable para transacciones interestatales y de comercio exterior. WETA es una ley que puede ser adoptada por los estados y en algunas provisiones sustituir lo establecido por eSign. WETA ha sido adoptada ya por 49 de los 50 estados en Estados Unidos. Ambas leyes reconocen las firmas en línea. eSign hace énfasis en el elemento de la intención de consentir, expresada a través de medios tecnológicos, así como de requisitos para que un consumidor tenga acceso a registros electrónicos de lo que ha firmado. Por su parte, WETA destaca el efecto de una firma electrónica atribuida a una persona, enfatizando el contexto y las circunstancias que la rodean en el momento de su ejecución o aceptación, incluido el acuerdo de las partes. En la Unión Europea, el reglamento eIDAS, emitido por el Parlamento Europeo en 2014, es el cuerpo normativo principal que, en conjunto con sus accesorios regulatorios, reconoce niveles de valor probatorio diversos de acuerdo al tipo de firma en línea que se seleccione. Destacan tres categorías de firma: la firma electrónica simple, la avanzada y la cualificada, siendo estas últimas dos firmas digitales. En eIDAS, solo la firma electrónica cualificada es a la que se le reconoce la misma fuerza probatoria que a una firma húmeda autógrafa. La regulación de la Unión Europea contempla en la ley la existencia de prestadores de servicios de confianza, mismos que hemos mencionado, en México conocemos como prestadores de servicios de certificación o PSC,
siendo aquellos terceros autorizados por el gobierno para emitir sellos digitales, constancias de conservación de mensajes de datos y emitir certificados digitales de firma. Contratación digital. Iniciamos ahora el capítulo segundo de nuestro webinar, donde abordaremos los elementos más relevantes en torno a la contratación a través de medios remotos. Una pregunta frecuente por parte de los usuarios de firmas en línea es si en México una firma electrónica o un documento electrónico firmado tiene validez legal. La respuesta es sí. En México es legal firmar contratos con firma electrónica o firma digital, también conocida como e-firma o firma electrónica avanzada, ya que tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como nuestro Código de Comercio reconocen el valor probatorio de los mensajes de datos. La e-firma que brinda el SAT es una firma digital que, con base en el principio de neutralidad tecnológica y el marco jurídico mercantil vigente, puede ser elegida por las partes como medio para la manifestación de la voluntad en la celebración de un contrato. Tanto el Código de Comercio en México como el propio Código Fiscal de la Federación reconocen expresamente la idoneidad y aplicabilidad de la e-firma como medio de autenticación o firmado de documentos digitales. Los documentos públicos son aquellos que han pasado por la fe de notarios, corredores o funcionarios en ejercicio de sus atribuciones del Estado. Por ejemplo, las escrituras públicas, las pólizas o actas con fe pública, poderes notariales, licencias, cédulas o certificaciones de la autoridad competente. Dado que estos documentos contienen la fe de dichas figuras, poseen valor probatorio pleno de acuerdo con la ley, respecto a su autenticidad y contenido. Por otra parte, los documentos privados son aquellos que emiten los particulares y que por lo mismo carecen de un valor probatorio pleno hasta que se acredita la autenticidad de la firma de las partes en el documento. Lo anterior quiere decir que en caso de controversia, si una de las partes objeta la firma del documento, la parte que asegura la validez del mismo estará obligada a probar la autenticidad de las firmas a través de un perito en grafoscopía, lo cual genera costos adicionales para la parte que presente al perito. Es por ello que en el uso de documentos privados es recomendable utilizar firmas en línea, que vengan acompañadas de sellos de tiempo y constancias de conservación. Recordemos también que el uso de la firma digital trae consigo la presunción legal de no repudio, por lo que para la autoridad competente no cabe la posibilidad de que se desconozca la autoría de la suscripción del documento. Ahora bien, para que los contratos o acuerdos digitales tengan validez legal, deben revestir los elementos que señala el Código de Comercio, los cuales, en resumen, son los mismos que para la validez de un mensaje de datos, ya que recordemos que un contrato electrónico es un mensaje de datos. Por lo anterior, un documento digital debe ser atribuible a las partes que lo firman, íntegro, estar disponible para su consulta posterior por las partes o por un tercero autorizado. El método de creación del acuerdo y la firma deben ser fiables tecnológicamente. El documento debe de contar con una huella de auditoría que respalde la equivalencia funcional a la expresión del consentimiento de los firmantes y finalmente debe cumplir con los requisitos de la NOM 151 en materia de conservación de mensajes de datos. PKI. Daremos inicio a nuestro tercer capítulo del webinar Firmas en línea y contratación digital. En este tercer capítulo abordaremos el tema de Public Key Infrastructure o PKI por sus siglas en inglés. En español es conocido como ICP, Infraestructura de Clave Pública, o también como IES, Infraestructura Extendida de Seguridad. PKI, ICP o IES es el esquema en el que están basadas las firmas digitales. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido la necesidad de intercambiar mensajes secretos. Los primeros usos de criptografía datan de los egipcios. Actualmente, la criptografía moderna ha evolucionado para cifrar o encriptar un mensaje de datos a través de dos esquemas. Imaginemos que el mensaje secreto se encuentra dentro de un cofre. En el esquema de criptografía simétrica existe una sola llave para abrir el cofre, depositar el mensaje y posteriormente consultarlo. Es decir, con una misma llave se cifra y se descifra el mensaje de datos, por lo que es necesario que tanto el emisor como el receptor del mensaje intercambien la llave en algún punto para abrir el cofre, generándose riesgos de seguridad informática.
En el esquema de criptografía asimétrica, el cofre tiene dos cerrojos. Cada cerrojo permite autenticar una llave pública y una llave privada, de modo que no se requiere que emisor y receptor del mensaje compartan llaves, robusteciendo la seguridad del acceso al mensaje de datos y garantizando que solo a quien está dirigido dicho mensaje pueda descifrar. Las llaves públicas todo el mundo las puede conocer. La llave privada solo la conoce el titular y debe estar bajo su control exclusivo. El esquema de criptografía asimétrica es la base de la operación de PKI. Con una llave se cifra el mensaje de datos y con la otra se descifra. La infraestructura extendida de seguridad, IES, conocida como Infraestructura de Clave Pública, ICP, y popularmente identificada como PKI, Public Key Infrastructure, por sus siglas en inglés, es un conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos que habilitan una plataforma para la creación, administración, distribución, uso, almacenamiento y revocación de certificados digitales. PKI es utilizada en aplicaciones del sector público y privado a nivel internacional para enviar mensajes de datos de forma segura, identificando al autor o al emisor de un mensaje de datos de manera fiable y garantizando la integridad y confidencialidad de la comunicación. Tal y como acabamos de explicar en láminas anteriores, PKI utiliza criptografía asimétrica, es decir, se caracteriza por estar basada en el uso de dos llaves y una contraseña. Llave o clave pública o .ser es el certificado público que se puede consultar vía Internet. Llave o clave privada o .key es el archivo privado del titular que se utiliza para cifrar un mensaje de datos. Y finalmente, la contraseña, que es la combinación de caracteres en posesión del titular, se utiliza para ejecutar un proceso de firma digital. En México, la PKI más extendida es la que sostiene Banco de México como autoridad raíz o autoridad registradora central, que garantiza la unicidad de los certificados. El sistema se diseñó con el propósito de fortalecer la seguridad de la información que se transmite en los sistemas de pagos entre el sistema financiero mexicano y Banxico. Con el transcurso de los años, a través del Servicio de Administración Tributaria SAT, que opera como una autoridad registradora y certificadora, la operación se extendió en conjunto con las reformas al marco jurídico mexicano que reconocieron la validez de las firmas en línea. De 2004 a 2020, el SAT ha generado más de 29 millones de certificados de firmas digitales. Por su parte, los agentes certificadores del SAT utilizan un protocolo riguroso para la expedición de certificados, recabando datos biométricos como la huella digital y el iris, la firma electrónica de trazo autógrafo, el RFC, correo electrónico, entre otros. El agente certificador también se cerciora de que no prevalezca ningún residuo digital para asegurar que los archivos de e-firma o firma digital solo quedan en posesión y control de su titular. Conforme al anterior, desde 2004, por autorización de Banco de México, el SAT es una agencia certificadora en México, es decir, tiene la facultad o autorización por ley para emitir certificados digitales, con los cuales no solo podemos presentar nuestras declaraciones y trámites ante la autoridad fiscal, sino que también podemos utilizar dichos certificados digitales para firmar o celebrar actos entre particulares. De esta forma, utilizando criptografía asimétrica y la infraestructura PKI, un prestador de servicios de certificación lleva a cabo un proceso de firma de un documento electrónico con firma digital de acuerdo a los siguientes 4 pasos. Primero, el usuario o dueño de la firma digital almacena en sus dispositivos, tales como su computadora o teléfono móvil, las llaves de la firma digital, es decir, la clave pública .ser y la clave privada .key. El PCC utiliza la llave pública del usuario para verificar en el OCCP que el número de serie de la llave pública exista y se encuentre vigente, versus caduco o revocado. Si la información de la llave pública es válida, procede el proceso de firma. Tercero, desde el dispositivo del usuario, a través de la clave privada y su contraseña, se hace un cifrado o hash del archivo, es decir, se genera la firma electrónica del mensaje de datos que se desea firmar. En ningún momento se expone ni se intercambia la llave privada ni la contraseña del titular con la infraestructura del proveedor.
Los datos confidenciales de la firma digital, punto key y contraseña permanecen siempre en posesión y control del usuario. Cuarto, finalmente, con la clave pública .ser del usuario, se descifra la firma electrónica del archivo y se compara con el hash del mensaje de datos firmados. Si son iguales, corresponde a una firma válida. Este último cuarto paso se realiza debido a que no hay otra manera de validar la correspondencia de una clave pública .ser con una clave privada .key. PSC. Nuestro cuarto y último capítulo de este webinar aborda la figura del tercero en confianza en México, prestador de servicios de certificación. Comenzamos. Los PSCs son auxiliares del comercio autorizados por la Secretaría de Economía que brindan servicios de confianza relacionados con la firma electrónica para otorgar certeza jurídica y seguridad informática en las transacciones de negocio y comerciales celebrados a través de medios digitales. Un prestador de servicios de certificación puede estar acreditado para uno o más de los siguientes servicios. 1. Emitir certificados de firma digital o firma electrónica avanzada para los usuarios que lo requieran. 2. Emitir sellos digitales de tiempo, el cual es el mecanismo informático que permite certificar y demostrar que un mensaje de datos existió en una fecha y hora determinada. 3. Emitir constancias de conservación. Las constancias de conservación de mensajes de datos permiten a personas físicas o morales, por medio de su representante legal, acreditar ante cualquier tercero o autoridad que los documentos electrónicos se han conservado íntegros y sin cambios desde el momento de su generación, cumpliendo con la norma oficial 151. Cuarto, la digitalización de documentos de papel a formato electrónico con la finalidad de poder desechar los originales es la conversión de estos archivos en soporte físico a mensajes de datos. En esta autorización participa un tercero legalmente autorizado, conocido como TLA, que es la figura que controla y verifica que esta migración de información se realiza de forma íntegra sin alteraciones. Actualmente se encuentra en revisión también una nueva reforma a la NOM 151 para agregar un apéndice C, en el cual se regularán las comunicaciones electrónicas certificadas. Y en este anexo se estará determinando también el proceso técnico que deben seguir los PSC para operar este servicio. ¿Cómo se ve una NOM 151 en un documento digital? En la imagen se puede apreciar la representación gráfica de una constancia de conservación. En la parte donde dice NOM 151 se indican los siguientes datos. La fecha de certificación, que es la fecha y hora en la que el PSC generó la constancia de conservación. La política de PSC es aquel número identificador que la Secretaría de Economía le otorga al PSC para poder distinguirlo y saber cuál PSC fue quien emitió la constancia. La huella digital, original del documento o mensaje de datos respecto del cual se emitió la constancia de conservación. Y finalmente, la firma del PSC, que es el firmado de la constancia que el PSC realiza con su firma electrónica avanzada. Arriba podemos ver un código QR y una URL, así como un código de verificación, con los cuales los usuarios de Literax pueden consultar en la plataforma el documento firmado con su respectiva constancia. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de firmas en línea y contratación digital. Esperemos que les haya sido de utilidad. Les recordamos que tenemos más información en nuestro blog en el sitio literax.com.